Buen día a todos. Vengo a presentar el póster eh, titulado Estimación de la radiación solar para Cúcuta utilizando redes de neuronas artificiales. Los autores de la investigación, Dinael Guevara Ibarra, y quien les habla, Darwin Orlando Cardoso. Los autores pertenecemos a la Universidad Francisco de Paula, Santander. Principalmente esta investigación se basa en tomar los datos que nos entrega un piranómetro que está instalado en la universidad. Tenemos datos del año 2020 y 2021 y buscamos realizar un modelo para predecir o estimar la radiación solar en la ciudad de Cúcuta. Actualmente las investigaciones que se encuentran en los repositorios eh, tienen modelos de predicción o de estimación, pero para ciudades eh, específicas, ¿sí? No se ha desarrollado todavía pues un modelo concerniente o con datos actualizados de la radiación de la ciudad de Cúcuta. Entonces, en esta investigación tomamos los datos que obtuvimos eh, y con esto se entrenó una red neuronal, ¿sí? A destacar de esta investigación, pues de los datos que se obtuvieron, se filtraron y se obtuvieron en total para el entrenamiento 8.688 datos que se distribuyeron en 70% para el entrenamiento de la red y 30% para verificar la validación. Estimar la radiación solar con precisión es importante, ¿sí? Se necesita calcular la producción de los sistemas que obtienen electricidad a partir de la energía solar, llámense sistemas fotovoltaicos o sistemas solares térmicos. Para el diseño e instalación de estos sistemas, es necesario pues tener una predicción para hacer operaciones financieras y tener pues estos datos de la medición solar. Existen instrumentos para lograr medir esta radiación solar, pero son difíciles de obtener y dependen del mantenimiento y la calibración para obtener datos fiables. Por eso fue necesario adquirir el piranómetro e instalarlo en los bloques de la universidad para obtener datos fiables y actualizados. El uso de las redes neuronales artificiales para determinar modelos de estimación de radiación han arrojado excelentes resultados, superando a los modelos de regresión empírica. Por este motivo, nosotros pues seleccionamos esta técnica de inteligencia artificial para desarrollar el modelo. Aunque en la literatura existen modelos de estimación de radiación con redes de neuronas, el entrenamiento se realiza con datos de regiones en específico, es decir, fuera de la ciudad de Cúcuta o fuera del país. El entrenamiento es necesario realizarlo con datos de la ciudad o datos de la región donde se quiere realizar el modelo de predicción. Teniendo en cuenta eso, pues se obtuvieron 8.688 datos para entrenamiento y validación en un periodo o en los años comprendidos entre el 2020 y 2021. La metodología para la investigación, inicialmente pues se hace un análisis estadístico de los datos que se obtienen, se realiza una búsqueda para determinar artículos que puedan darnos una aproximación o una metodología para el entrenamiento de la red neuronal. Luego se filtran los datos que tenemos del piranómetro. De estos datos nos quedan 8.688, a los cuales se le aplican medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Eso pues con la finalidad de saber qué variables de entrada vamos a utilizar para el entrenamiento de la red. Una vez ya seleccionamos los datos y seleccionamos cuáles son las variables de entrada, pasamos al entrenamiento de la red neuronal, se selecciona 70% de los datos para el entrenamiento, se hace una validación del 30% y después de hacer varios modelos de redes, seleccionamos la que mejor rendimiento nos da. Entre los resultados tenemos la medida de tendencia central para la radiación y también se hizo un estudio de autocorrelación para cada uno de los retrasos
de las mediciones de la radiación en vatios sobre metros cuadrados y se observa que hasta el retraso 8 se obtiene un coeficiente de autocorrelación superior a 0.6. ¿Sí? Considerando esto, se opta por tomar las 8 mediciones anteriores de radiación para estimar el valor siguiente. Entonces, el modelo que se utilizó para la red neuronal fue un modelo que tiene 8 variables de entrada, tiene en la capa oculta 30 neuronas y una sola neurona en la capa de salida para obtener una sola salida. La salida del modelo es el siguiente valor de radiación, como los datos que se obtienen o la medición de los datos se realizó cada 10 minutos en el piranómetro, entonces con la entrada de los 8 datos anteriores se obtiene la estimación o la predicción del siguiente dato. La división de los datos se hizo de forma aleatoria, se entrenaron utilizando el algoritmo de Levemer-Marquardt y para la parte de la evolución o qué tan bueno era el entrenamiento, pues se obtiene o se considera el error cuadrático medio como una medición. Una vez en el entrenamiento se lograron hacer 6 iteraciones hasta obtener el menor error cuadrático medio y se utilizaron 6 etapas de validación o 6 checks de validation para determinar cuándo debía detenerse el entrenamiento. Una vez realizado el entrenamiento, obtenemos un histograma del error donde se observa que esta línea naranja es el error 0 y observamos que la mayoría de los datos tienen un error, ¿sí? En cuanto a la medición de la radiación de más o menos 4, ¿sí? Entonces es un error, es muy pequeño para la mayoría de los datos y nos da pues una buena estimación de la radiación solar. En cuanto a los resultados, tenemos que para los datos con que fue entrenada la red, aparte del entrenamiento, la misma red arrojó un coeficiente de correlación superior al 0.92 y para los datos de validación con los cuales no fue entrenada la red neuronal, ¿sí? Datos con los cuales eran desconocidos para la red, tuvo un rendimiento o evidenció un coeficiente de correlación también superior al 0.92. ¿Sí? Esto nos indica entonces que el modelo seleccionado tiene gran rendimiento para la estimación de la radiación solar. En cuanto a las conclusiones, pues tenemos que en esta investigación se tiene un modelo de predicción o de estimación de la radiación solar para la ciudad de Cúcuta con datos actualizados año 2020-2021 mediante la técnica de redes de neuronas artificiales utilizando el software de MATLAB. Y para el entrenamiento del modelo, pues utilizamos 8.688 datos. Análisis estadístico, observamos que hasta el retraso número 8 en los datos de radiación se tiene una autocorrelación fuerte superior a 0.6, por lo cual se seleccionan los 8 datos anteriores de radiación como valores de entrada para el modelo de estimación. Y una vez hecho el entrenamiento de la red y realizado la prueba de validación, obtenemos que en ambos casos, tanto en el entrenamiento como en la validación, se obtiene un coeficiente de correlación mayor a 0.2, pues dándonos o evidenciando un buen rendimiento en el estimador. Algunas de las referencias importantes más utilizadas para esta investigación. Bien, muchas gracias por su atención.